Bien, bueno, ya estamos entonces transmitiendo en vivo desde la editorial de la UNC para la presentación del libro La voluntad del juicio, una teoría sobre el ensayo de Fernando Alfón. Voy a mostrar, esto seguramente se va a ver al revés. No, se ve bien, ¿no? Se ve derecho, se ve al derecho. Ya casi. Eh, Ahí ya tenemos una persona conectada, ya se va a ir conectando más gente a lo largo de que vayan pasando los minutos. Charremos un rato entre nosotros entonces, mientras se suma más gente. Bien. Bien. Bueno, mientras tanto, mientras se va sumando gente, yo voy a ir diciendo algunas cositas sobre la editorial, sobre el trabajo que venimos haciendo en la editorial en tiempos de pandemia y de aislamiento. Este ya es el segundo vivo que hacemos en esta parte del año. Hemos hecho ya otros en la primera parte, así que nos vamos entrenando en esto. Al mismo tiempo desde la editorial seguimos trabajando fuertemente en los tres pilares que nos propusimos. Por un lado tenemos ya los resultados del concurso de narrativas, que los pueden encontrar en www.editorial.unc.edu.ar. Ahí van a encontrar todos los resultados del concurso. La verdad que un concurso muy concurrido, muy exitoso. Estamos muy contentos con la selección y bueno, felicitaciones a todos los ganadores y los que han sido seleccionados para la publicación. Seguimos también con la convocatoria 2020, que estamos en proceso de selección de todas las propuestas. También, bueno, cerramos la convocatoria hace un tiempo y tenemos algo está haciendo ruido, me dicen. No, pero me parece que ya pasó el ruido. Ya tenemos, bueno, una buena cantidad de propuestas. Y lo otro que tenemos es el lote de ebooks, digamos, que han salido en la librería online, que también la pueden encontrar en editorial.unc.edu.ar. Bueno, eso en cuanto a las cuestiones de la editorial. Un poco contarles que el libro que vamos a presentar hoy, ya voy a presentar a los invitados que tenemos, invitados que, bueno, un lujo que se da en la editorial. El libro La voluntad de juicio, una teoría sobre el ensayo, es un libro que surge de la convocatoria abierta del 2019. Recién hablábamos con Fernando tras bambalinas, que, bueno, ¿por qué había enviado, digamos, el libro a la editorial de la UNC, él, siendo de Buenos Aires? Bueno, me decía que, bueno, que tiene una relación muy fuerte, tal vez después pueda contar algo de eso, digamos, pero el libro surge de esa convocatoria. La verdad que cuando
cuando lo vimos, cuando lo leímos, nos pareció un material excelente. Y también se decidió, junto con Fernando, la coedición con los amigos de Caterva, del espacio Caburé, de Buenos Aires, a quienes les mandamos un fuerte saludo y un agradecimiento porque hemos trabajado en conjunto con este libro y sabemos que, bueno, por cuestiones de la pandemia y del aislamiento, todos los lugares, los espacios culturales sufren un poco el embate de este momento. Así que les mandamos un saludo a Matías, que fue el que se encargó de la edición del libro, que por cierto quedó muy linda. Y bueno, a partir de ahí empezó el proceso y llegó el libro a publicación justo antes de que surgiera el aislamiento. Fue un libro que nos quedó casi preso en la imprenta, digamos, ¿no? Bueno, ahora ya lo pueden conseguir en la página de la editorial, en venta online, y también lo pueden conseguir en las librerías de Córdoba y del interior. Bueno, para presentar el libro, hoy por supuesto que lo tenemos al autor, a Fernando Alfón. Fernando es escritor, ensayista, traductor, pondría yo también, y docente. Le voy a recalcar la labor docente a ambos, porque me parece que el libro en algún punto aborda, digamos, ese vínculo entre ensayo y universidad. Ha publicado novelas, compilado para la Biblioteca Nacional La Querella de la Lengua Argentina, y también para Nube Negra La Razón del Estilo, que también es sobre el ensayo inglés, ¿no? Y ahora nos honra a nosotros con La Voluntad de Juicio aquí en la editorial. Y a Silvio Mattoni. Bueno, Silvio es un amigo de la casa, ha sido parte de la editorial cuando dirigiendo la colección, justamente la colección Ensayo. También es escritor, poeta, ensayista, traductor y docente. Tiene los libros de ensayo El Cuenco del Plata, Las formas del ensayo en la Argentina, Camino de Agua, bueno, una larga publicación en distintas editoriales. Así que, bueno, vamos a pasar a la presentación. Lo voy a dejar a Silvia ahora que nos hable un poquito del libro, y después vamos a ir conversando. Vamos a dejar también los comentarios abiertos para aquellos que quieran intervenir o hacer preguntas. Nos vamos a tomar los últimos 20 minutos de la presentación para que eso pueda suceder. Bueno, Silvio, bienvenidos a los dos. Te dejo la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradezco a la editorial de la UNC la invitación a participar en la presentación de este libro, bueno, y a Fernando también, que promovió este evento virtual. Y bueno, yo me interesé mucho en el ensayo también académicamente, porque mi tesis doctoral fue sobre el ensayo y sobre la teoría del ensayo y también ejemplos de ensayo en la Argentina. Y bueno, lo primero que quería señalar sobre el libro La Voluntad de Juicio es que abarca una serie de tópicos muy importantes para pensar el ensayo como género,
para hacer una reflexión sobre el ensayo, pero a su vez es tiene una gran capacidad de síntesis, ¿no? Es un libro relativamente temas sobre el cual a veces se han hecho tratados bastante, y entonces el libro a su vez tiene también una virtud, además de esa síntesis, digamos, de una discusión muy amplia y de muchos autores y de muchos siglos sobre qué es el ensayo o cómo se lo puede definir, tiene también una cuarta sección de sus 4 partes, que es una selección, una especie de antología de los ensayos de Michel de Montaigne, que es el inventor del término, de la palabra ensayo, en un sentido que de alguna manera abre la modernidad en cuanto a ese género literario. Y como todos sabrán, el libro de Montaigne es enorme, a veces se editan 2 o 3 tomos de muchos cientos de páginas, y encontrar, no es tan fácil a veces encontrar los momentos en que define el mismo Montaigne qué es lo que está haciendo, cómo escribe, cómo piensa el ensayo, o qué es ese género que en parte está inventando y en parte él parece tomar de fuentes antiguas también. Y bueno, esa parte del libro de Fernando, que es una selección de ensayos, tiene una gran utilidad si uno quiere hacer como una primera aproximación a Montaigne como teórico, ¿no? Más allá de que Montaigne es literatura y es muy entretenido todo su libro, y después uno va a ampliar para esa selección bien elegida las reflexiones de Montaigne sobre el ensayo. Por otro lado, también hay que destacar también que los textos de Montaigne están traducidos por Fernando, y que es una traducción muy ingeniosa, que por momentos recalca cuestiones terminológicas, y también una traducción muy argentina. Si uno ha sufrido traducciones ibéricas de Montaigne, también puede agradecer pero bueno, el resto del libro tiene una primera parte o las 2 primeras secciones, que es lo que les relata una especie de síntesis muy aguda, sin sumergirse en demasiadas citas eruditas de toda esa tradición que se interroga sobre qué es el ensayo, pero sí marcando los hitos y también como indicando vías de lectura para esa pregunta sobre el ensayo, ¿no? Y esa sección tiene también como momentos polémicos interesantes, ¿no? Que el libro parte de la idea de que todos los ensayos sobre el ensayo, hay como una tradición, hay una línea filosófica alemana, digamos, de preguntas sobre el ensayo o de ensayo. También hay otras tradiciones literarias de otras lenguas, pero lo que está hablando es que hay una especie de pasión por la reivindicación por el tema apologético. Todo eso sobre el ensayo parece ser una defensa del ensayo, y toda defensa del ensayo tiene un rasgo utópico, ingenuo. Esto es algo singular de este libro. Digamos, no se entronca tan fácilmente en las reivindicaciones del ensayo y en las denotaciones que se siguen de ello, de las tesis, los tratados, la filología erudita o los formalismos de distinta índole, ¿no? o lo científico. No cae tan fácilmente en esa postura que después, en otro momento del libro, también es analizada con bastante agudeza, que es la supuesta oposición entre lo ensayístico y lo académico, o el lugar del ensayo en la universidad,
porque también Fernando señala que si los rasgos del ensayo, lo subjetivo, lo no sistemático, lo fragmentario, etcétera, rasgos que por otro lado todos son discutibles y discutidos en el libro también, porque ninguna definición es demasiado estable en cuanto a qué es el ensayo. Si esos rasgos son como defectos o son rechazados en ciertas instancias universitarias, por otro lado, también son reivindicados en los mismos ensayos de los universitarios, ¿no? Y hay como una especie de mala conciencia por la cual todas las defensas del ensayo a veces tienen una relación neurótica, podríamos decir, con la universidad. Eso se nota bastante si uno hace una lista de las defensas del ensayo en la Argentina reciente, también parando por ahí, hace algunas citas. Esta oposición entre lo académico y lo ensayístico tiene varias aristas y es interesante cómo la desarrolla, porque no se da solo en el campo, digamos, de, no sé, estas tesis de literatura o de filosofía y los ensayos filosóficos literarios, sino que se da también en las ciencias sociales, en la sociología, en todo ámbito donde haya una fantasía metodológica y una especie de válvula o de escapatoria de ese lugar. Bueno, más allá de las características del libro, que tiene varios momentos que me gustaría destacar, yo había pensado en poner de relieve esos momentos, planteando como planteando a Fernando algunas preguntas que tienen como una forma de comentario y pregunta que, que apuntaban a ciertos elementos singulares del libro. Está la cuestión del título, ¿no? Es también un título particular para hacer un libro sobre el ensayo, una teoría general sobre el ensayo o una síntesis de las teorías que existieron sobre el ensayo en determinados ámbitos y luego una traducción, una antología de Montaigne que se llama La voluntad de juicio. O sea, esta cuestión del juicio es algo a lo que el libro en las primeras secciones, llega a explicarlo, porque digamos, obviamente no es el juicio estético de la filosofía, sino que más bien es la definición que da Fernando, bueno, definición que termina siendo la definición misma del ensayo, aunque es tan amplia que también se pone a sí misma en duda como definición, de que el ensayo sería todo despliegue o desarrollo de un juicio. En un discurso, que no habría ningún otro elemento formal. Y juicio se entiende como toma de posición, como opinión, como postura, un poco que los alemanes, el romanticismo alemán, hasta el siglo XX se llamaba la tendencia, ¿no? Que era como cierta posición. Todo despliegue de una posición hablando, podría ser entendido como un ensayo. Y eso es un elemento que no es tan frecuente en las definiciones sobre el ensayo, que más bien tienden a plantear problemas formales, ¿no? Porque en todos los intentos de definición se trata de diferenciar, mientras que en esta noción de la voluntad de juicio, podría leerse como un ensayo, dice Fernando en un momento así, que tiene bastante humor también, me parece, se podría leer el Eclesiastés ensayísticamente, ¿no? Depende de la fe, supongo, del lector, porque pensándolo así, ¿no? Como una tendencia, como una postura, por supuesto, tomándolo en ese sentido, también como una posición o como algo para discutir. Y mientras que todas las definiciones que puede revisar Fernando en la teorías literarias y filosóficas de distinta índole que han discutido o que han clasificado el ensayo, siempre encuentran un punto en que esa definición no alcanza para escribir, ¿no? Y
Y me parece que ahí quería hacer la primera pregunta. La discusión o la puesta en duda de que para hablar del ensayo hay que reivindicar el ensayo y oponerlo a otra cosa que no es ensayo, como la ciencia, por ejemplo, que es una postura que aparece en algunos ensayistas, filósofos, como quien opone también el arte a la ciencia, o la crítica a la ciencia. Es una, digamos, es también una tendencia que no es de ninguna manera definitoria de las características del género, ¿no? Porque para hacer esa definición se aplica al objetivo, al modo de discurrir, etcétera, etcétera, pero no se toma en cuenta lo que está también estudiado y que lo cita Fernando en esa parte del libro, que cuando Montaigne funda o inventa la palabra, pero establece ahí un discurso subjetivo, digamos, una especie de prosa reflexivo, narrativa, autorreferencial, etcétera, como quieran llamarla, con esa introspección y esa exploración de sí mismo, ¿no? Del sujeto, en realidad funda un estilo y un ensayo que es, funda el ensayo, que es la forma que va a asumir la prosa que funda también el discurso científico. Es decir, Descartes es lector de Montaigne. Eso está planteado desde siempre en la historia de la literatura. Fernando cita un par de tesis de los años 40 sobre esa cuestión. Un autor que escribió sobre el ensayo en los años 40 también, Max Vence, habla de eso, de que Descartes y Pascal, es decir, la filosofía y la postulación del método de la ciencia, se escriben en la forma que inventó Montaigne. Eso plantea como otra relación, digamos, ¿no? En lugar de ser de pensar siempre en una reivindicación, de pensar en graduaciones, con distintas modalidades, y sería como la primera pregunta que yo le plantearía a Fernando, ¿no? Es en cierto modo, esta rememoración de que entre la ciencia y el ensayo no hay una oposición, sino una especie de genealogía, y con muchas retroalimentaciones que después van a seguir con los siglos, de alguna manera contradice una de las especulaciones como más frecuentemente citadas sobre el ensayo, que es la del filósofo Adorno, que opone directamente el método cartesiano al ensayo. No todas las reglas del método, del discurso del método, son opuestas por Adorno a lo que serían los modos del ensayo. Y lo que le quería plantear a Fernando era, bueno, ¿qué intención, qué tendencia había en su libro a distancia con respecto a la reivindicación utópica, apologética del ensayo, y esas fases oposiciones a lo científico, o académico, o a lo metódico. Cara, ¿cuál es el tipo del cual parte para, de alguna manera, poner en cuestión este gesto reivindicatorio tan frecuente cuando se habla del ensayo? Bueno, no sé si es una pregunta, pero creo que es un comentario que podrías, Fernando. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? A mí se me traba un poco justo en la pregunta. No sé si a vos, Fernando. Sí, en general todo se escuchó cortado, pero temí interrumpir y que se cortara más por ahí. De modo que bueno, escuché solo fragmentos de la exposición de Silvio. ¿Querés repetir esta última pregunta, Silvio? No, era, a ver si ahí me escuchan, era
digamos, ¿cuál era el sesgo que habías tomado en el libro para poner en cuestión este indicatorio o apologético de una gran cantidad de acciones sobre el ensayo, ¿no? Y poner en cuestión Sí, oposiciones como tal la ciencia de está bien. Bueno, adivino un poco la pregunta, insisto, porque se corta Se cortó mucho mucho. y escucho cortado. Pero no importa, Silvio, no te preocupes. Adivino un Bueno, poco lo que me preguntás, y es por qué en todo caso plantear que hay toda una gran tradición de intentos de definir el ensayo que son intentos apologéticos. Creo entender que un poco me estás preguntando eso, o vas para ese lado. ¿Por qué habría que impugnar o cuestionar esa tradición? Bueno, en primer lugar, a mí me llamó mucho la atención de que todo lo que se suele escribir sobre el ensayo vaya hacia ese lugar. Tuvo horrores encontrar algún ensayista o alguien que hablara en contra del ensayo, ¿sí? Por supuesto encontré uno, por ejemplo, en España, un tal Caballero que escribió, que era un franquista, que dijo bueno, que había que derribar el ensayo porque era una forma de auspiciar a la mentira, en fin. Pero no, sí, por supuesto sin ningún tipo de relevancia, ¿no? Y descontando también toda podríamos decir, la objeción que hace la academia al ensayo, porque es como vos bien planteaste, Silvio, es una suerte de equívoco ahí, porque el fuerte académico, la gran bibliografía académica se constituye del mundo ensayístico, con lo cual ahí no habría que tomar en serio que la academia monta contra el ensayo o lo impugna, porque, bueno, por un lado sí, pero por otro lado las grandes, el ensayo se enseña y emana principalmente de las universidades, con lo cual yo no pensaría que la universidad tiene una batalla frontal contra el ensayo, porque de alguna manera si desapareciera la universidad, probablemente también junta con la universidad desaparecería una gran tradición de apología, de defensa y de enseñanza del ensayo. Ahora, yo creo que hay una gran tradición de pensar de manera muy auspiciosa el ensayo, quizás porque se está pensando en un arquetipo. En general, si uno tomara todas las características muy auspiciosas que se toma el ensayo, parecería que están hablando de un texto que aún no existe. El caso más pragmático es el texto de Adorno, el ensayo de Adorno en favor del ensayo, porque uno podría pensar, bueno, ¿dónde hay un texto absolutamente libre, absolutamente inasible, absolutamente filosófico, abierto, imposible de ser resumido, imposible de ser profanado? Digamos? Bueno, uno podría decir, bueno, ese es un tipo de texto ideal, pero que, lo que tenemos en la realidad son textos concretos. Y esos textos concretos, que podemos llamar y que solemos llamar de distinta manera, monografías, tesis, tratados, manifiestos, en general, digamos, adoptan formas genéricas particulares con todas estas, pero fuera de esos textos, uno le podría agregar el título de ensayo y ninguno podría, de ninguno de ellos podríamos decir que no se lo merece. Digamos. Podríamos agarrar una columna de diario, un manifiesto, un tratado, ya sea muy filosófico y le podríamos poner como agregado que se trata de un ensayo y no podemos decir que hay un problema o que eso no corresponde. Porque de hecho pasó así, si uno revisa la historia de la impresión de los textos argumentativos, uno ve que se llaman o no ensayos por criterios que a veces son criterios editoriales, pero ningún texto argumentativo uno podría no llamarlo ensayístico y
y tendría un problema. Cualquier texto, insisto, un texto que puede ser muy filosófico o un texto absolutamente trivial y circunstancial que pueda aparecer en el diario. Podemos a un texto de Heidegger o a un texto de un periodista que publica una columna en el Diario de la Nación, si le ponemos a eso ensayo, a no ser que nos pongamos muy rígidos y muy esquemáticos, no podríamos decir que eso no se merece y que no es así, porque de hecho suele pasar así, lo concebimos así y además cuando se imprimen, cuando se editan los textos suele pasar eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahí? Para mí es fundamental diferenciar entonces. Diferenciar que ensayo se ha llamado y se lo puede llamar en general a cualquier tipo de texto, a un diálogo socrático como a un texto contemporáneo escrito para presentarse en una tesis. Efectivamente, eso es así, pasa así. Ahora, no obstante que eso es así, y ahí, como vos bien planteás, tendríamos una diversidad de textos muy grande, ¿no? Una diversidad de textos muy grande, y ahí no podemos decir que estamos aludiendo al concepto de ensayo como género, porque efectivamente ahí se escapa, porque no tiene ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de constante, si llamamos ensayo a esa gran diversidad de textos. De modo que hay un primer uso, yo creo que hay un primer uso del concepto de ensayo que abarca todo tipo argumentativo, todo tipo de texto que tenga el argumento como protagonista, o la opinión o el juicio como protagonista. Pero eso por un lado. No obstante, las teorías sobre el ensayo, los que escriben sobre ensayo o cualquier, podemos decir, ensayo sobre la escritura ensayística, no se refiere a cualquier tipo de texto, sino que ahí se especifica mucho más y se están refiriendo a un tipo de texto muy específico que para mí es el texto montaigniano. Es decir, es el texto o el tipo de texto que nace con Michel de Montaigne, ¿sí? Que es un tipo de texto que tiene características muy específicas, digamos, el texto generalmente breve, subjetivo, de temas diversos, que no ahonda demasiado que no busca una palabra definitiva, escéptico, etcétera, etcétera. En general me parece que cuando nos referimos a ensayo en la tradición ensayística y pensamos el ensayo en sus lugares comunes, los lugares comunes se están refiriendo a ese tipo de ensayo. Y ahí yo creo que sí, el ensayo se puede pensar como un género, que es el género, podemos decir, fundado, bautizado por Montaigne, enseñado y canonizado por Montaigne, ¿no? Ahora, ahí hay una tradición, podemos decir, de los textos ensayísticos, podemos decir, de ese estilo, que tienen esas características, ¿no? Las características dadas y logradas por Michel de Montaigne. Ahora, hay otra enorme cantidad de textos, y cuando digo enorme quiero ser literal, enorme cantidad de textos que no son ni se parecen a los de Michel de Montaigne y que también pueden ser llamados ensayísticos, digamos, ¿no? Volvemos al caso, por ejemplo, de Descartes. Como yo pienso lo mismo que la reflexión que vos hiciste sobre Descartes, me parece que es atinada, digamos. Descartes, cuando publica el discurso del método, es un intento de diálogo con Michel de Montaigne. Es un intento de demostrar que sí, que el saber sí es posible, que no estamos condenados al escepticismo y que podemos de alguna manera decir cosas relativamente ciertas, ¿no? Y fue un intento también de terminar, podríamos decir, con el mundo ensayístico entendido como filosofía escéptica, ¿no? Y fundar una suerte de filosofía estable, ¿no? Lo curioso es que también nos da un ensayo, y el discurso del método, a pesar que no se presenta como ensayo, se presenta como discurso, sin embargo, ahí están los rasgos característicos de un ensayo en el texto de Descartes, digamos, ¿no? Y Bacon hace un poco lo mismo, casi, porque en realidad son las dos corrientes que surgen de Montaigne. Bacon, por un lado, y el empirismo, y Descartes, por otro lado. Digamos, son las dos grandes corrientes que hasta el día de hoy persisten, y para pensar cualquier historia de la filosofía contemporánea tenemos que pensar en esas dos grandes tradiciones, Bacon y Descartes, y sin embargo son diálogos con Montaigne. Son diálogos con Montaigne. Son diálogos, en primer lugar, con la filosofía de Montaigne, con el escepticismo, es decir, el intento de postular que sí es posible un saber estable, y no meramente subjetivo, y también es un diálogo con la escritura, con la polémica de la escritura. Entonces, como
como síntesis de este planteo. Yo creo que hay dos formas de ingresar al mundo ensayístico o al problema del ensayo. Una en que el concepto se refiere a cualquier tipo de texto y que de hecho pasa así en las imprentas, pasa así en el uso del concepto, donde ensayo puede ser considerado cualquier cosa que sea argumentativa. Por supuesto, si nosotros tenemos un soneto, ahí ya no nos atrevemos a decir que ese soneto sea ensayo. Ahora, si tenemos una novela, tampoco le decimos ensayo. Ahora, si la novela es eminentemente argumentativa, o si la novela intenta, como tantas novelas, por ejemplo, de Unamuno, como la novela de Musil, o como muchísimas novelas del siglo XX que parecían tesis encubiertas, tranquilamente a cualquiera de ellas les podríamos llamar ensayo y no tendríamos grandes problemas. Entonces, hay una primera noción para mí del ensayo en donde el ensayo yo diferenciaría y diría que el ensayo es todo tipo de texto donde el argumento sea el protagonista. Y una forma mucho más específica de referirnos al ensayo, mucho más genérica, en donde sí el ensayo remite a un tipo de texto muy característico, que son las características dadas por Montaigne, que son estas, ¿no? La brevedad, la subjetividad, el escepticismo, lo arbitrario, etcétera, etcétera. Y después, bueno, y como síntesis ya cedo la palabra, digamos, hay una otra cantidad de textos muy grandes sobre el ensayo que me parece que más que pensar textos concretos, están pensando en textos utópicos, digamos, ¿no? Si uno revisa la gran tradición de textos que intentaron pensar el ensayo, uno dice, bueno, ¿quién no quisiera escribir un ensayo? Digamos, parecería que todos están diciendo, bueno, el ensayo es la posibilidad de la libertad, del texto bien escrito, de la felicidad absoluta, de lo proteico, y bueno, uno podría decir que no quiero escribir otra cosa, no quiero escribir nada que no sea ensayístico. Ahora, sin embargo, después lo que escribimos, bueno, termina teniendo los problemas que tiene cualquier tipo de texto, que suelen ser a veces no demasiado afortunados, o con problemas técnicos, o que en algún punto no funciona, si tienen los problemas concretos que tiene cualquier tipo de texto. Los que escriben sobre novela no tienen este problema, los que escriben sobre poesía, o los que escriben teorías sobre estos géneros, no tienen tanto estos problemas. Me parece que yo lo ubico sobre todo, o veo que hay un énfasis en los que escriben sobre el ensayo, como que si escribieran sobre un tipo de texto que es una promesa, un tipo de texto que necesariamente tiene que estar como en un horizonte, ¿no? Necesariamente tiene que ser utópico, porque a la medida que gestamos un texto concreto ya tiene los problemas, ya empieza a ser o una tesis o una monografía. Vuelvo al caso de Adorno porque es el texto más paradigmático. Si uno revisa la teoría de Teodoro Adorno sobre el ensayo, uno puede decir, bueno, ¿quién puede escribir un ensayo? Sería un poco la expresión del propio pensamiento. Adorno dice, bueno, casi confunde el ensayo con filosofía, en algún momento casi son equivalentes, ¿no? Decir ensayo es casi decir la expresión misma del pensamiento. Pero bueno, no sé si te respondí o no sé si se escuchó bien igual también. Sí, por supuesto, me respondiste en cuanto a, describiste bastante cómo, hacia dónde apunta tu libro, que creo que tiene también esa condición, digamos, es como una crítica de la crítica del ensayo, o una crítica del ensayo sobre el ensayo, en el sentido de las condiciones de posibilidad, y también en ese sentido va como desarrollando los distintos intentos de definir el ensayo, que como presunciones, ¿no? que son una numeración muy interesante, porque cada uno tiene un núcleo de autores importantes para desarrollar, pero uno que me interesaba particularmente, que está en relación con esta no contraposición o solapamiento entre Montaigne y Descartes, es decir, entre ensayo y discurso filosófico, que es la postulación de que el ensayo sería como una unión o una promesa de unión entre poesía y filosofía, entre prosa y poesía, según Max Vence, y que se remonta quizá a grandes ensayistas que no
se dedican tanto a la teoría del ensayo, que son los románticos alemanes, ¿no? Que pensaban que iba a haber un género, un modo de escribir, un modo de exposición que iba a ser a la vez prosa y poesía, ciencia y arte, religión y filosofía, y que eso iba a ser una especie de dialéctica en base a fragmentos, en base a un uso también de la subjetividad, porque lo que les interesaría del ensayo sería lo confesional, lo subjetivo, cómo el sujeto puede relacionarse con el saber, Claro. y ese carácter utópico, ¿no? del romanticismo alemán sería un modo, ¿no? De estas reivindicaciones del ensayo, como si en el ensayo se hubieran depositado lo que los románticos veían en el fragmento, en la promesa de unidad, a partir de la reflexión dialéctica de la poesía y la filosofía, ¿no? De la creación y la tendencia o la ética o las tomas de posición. Y eso Sí. me hace caer en una frase que vos tenés ahí hacia el final de una de las secciones, que es como una frase donde te salís un poco de la descripción de lo que se dice sobre el ensayo y postulás una mitología, ¿no? Porque todo este elemento como promisorio y utópico desemboca como en el mito, ¿no? Y entonces decís, el ensayo es siempre un joven, digamos, ¿no? Un sujeto joven, como un Efebo, ¿no? Como el Fedro, como Schlegel, o entre los que escribieron el ensayo tenemos al joven Lucas, al joven Max Vence, como si fueran reivindicaciones que tuvieran lugar ahí con respecto a eso, que por otro lado es como una mitología propia de estas utopías filosóficas sobre el ensayo, diría yo, que estarían contrapuestas además a Montaigne, que es un viejo, digamos, ¿no? Y que sería como el ensayo de la vejez. Son como dos, de alguna manera, entre ese momento en que decís que el ensayo es siempre un joven, que es irónico, obviamente, después comienzan los desarrollos sobre Montaigne, que van como, que implican una sabiduría más del orden de la experiencia y del orden del envejecimiento, como un saber acercarse a la muerte, ¿no? Otras características. Eh, y podríamos hasta pensar en problemas, en momentos de la vida del ensayo. Bueno, quizás sería interesante que justifiques esa frase que está dentro de un desarrollo, digamos, no solo del extrapolé esto del ensayo siempre es un joven, tiene que ver con cierta ironía del texto con respecto a las posiciones por ahí más ingenuas, o no más ingenuas, sino como vos decís, idealistas o de idealización del ensayo cuando se lo propone programáticamente, como en el caso de Adorno, que parece difícil de realizar. Igual creo que Adorno pensaba que la teoría estética, que está hecha de una forma muy rara, sin título y sin subtítulo y sin terminarse, y como una parataxis permanente, era un ejemplo de lo que él quería plantear, pero digamos, habría el elemento juvenil, para mí está ligado a esa tendencia a la reivindicación también, ¿no? O a la lucha, por llamarlo de alguna forma. El ensayo parece estar en conflicto con otra cosa. Bueno, quería plantear Sí, eso sobre la parte del joven, me gustaría que lo desarrolle. sí, bueno, es un broma, sin duda, ¿no? No, la juventud tiene que ver con que justamente si el ensayo no se consagra solo a un problema de conocimiento o a un problema, no es algo ensayista, no viene a decir algo. Entendiendo ahora el ensayo en su sentido como Montaigne, estamos hablando de ese ensayo. Ahora refiriéndonos al ensayo más de manera más específica, no a la idea que todo es ensayo, ¿no? Ahora pensemos en el ensayo tal cual nos lo deja Montaigne, en ese tipo de texto subjetivo, ¿no? Con aspiraciones formales. Eh, ese tipo de texto, sin duda, tiene una apuesta al estilo y a la forma, y en el sentido, y en que tiene una apuesta al estilo, así que no descuida la propia reflexión sobre su constitución escrita, es decir, que no solo dice algo del mundo, sino que es algo en el mundo. Bueno, no puede envejecer nunca el texto, porque el texto
la suerte del texto no está librado a decir una novedad que después puede ser tapada con otra novedad, o a decir una verdad que después puede ser descubierta como mentira o como errónea o ser refutada, digamos, ¿no? Bien. Por supuesto, nosotros nos acercamos a esa idea un poco con el texto de Max Vence, que sigue una tradición, porque allá hay una tradición también de textos que intentan pensar ese vínculo, ¿no? Entre esos dos mundos, el mundo formal o poético, podríamos decir de lo singular, y el mundo de las ideas, de las abstracciones. Yo me gustaría hablar todo esto en términos de Benedetto Croce, que fue que me parece el que mejor planteó esto y el definitivo para mí, para pensar estos dos universos, ¿no? El mundo poético y el mundo conceptual. Pero que también, a partir de ahí podemos decir que se ha intentado ver que el ensayo reúne estas dos dimensiones, la dimensión de lo singular o poético, o de lo intraducible, de lo formal, y del mundo conceptual, genérico, ¿sí? Bueno, no hay duda que los ensayos que solemos llamar ensayos y que estaríamos todos de acuerdo que son ensayísticos, en la medida que aspiran y que logran esa aspiración formal, también pueden ser considerados literatura, y los consideramos literatura. En ese sentido me parece, y me llama, hasta ahora me llama la atención, y estoy esperando que alguien me demuestre que no es así, digamos, me llama la atención porque Adorno estuvo tan equivocado en este sentido, al decir y al creer que el ensayo no podía ser observado desde el punto de vista artístico, que los textos artísticos no tienen nada que ver con el ensayo. Es decir, me llama la atención cómo Adorno pudo haber caído en ese error, ¿no? De considerar que el ensayo tal cual lo está pensando él, no me estoy refiriendo a otro tipo de ensayo, el ensayo tal cual, en los propios términos que Adorno lo define, porque creyó que no podía ser alcanzado también con la dimensión del arte, eso, digamos, ¿no? Ahora, esa idea de pensar la idea de la dimensión estética en un texto argumentativo, yo creo que también la podemos buscar y que el lugar quizás más indicado para pensar, para rastrear esa discusión es la conferencia que da Leclerc con de Buffon, el naturalista, que da en 1753, cuando finalmente se lo nombra en la Academia de Francia, y él da ese discurso, que es un discurso a los académicos, es decir, el público es un público académico, y a él lo llaman, lo convocan para ser de la academia justamente por sus textos naturalistas, ¿sí? Y él se va a referir, y tiene ante un público de científicos en general naturalistas, y les va a decir, ¿saben qué? La suerte, la perdurabilidad del texto no está en lo que nosotros digamos de novedoso, en el conocimiento que tenga. La suerte del texto está en su forma. Y si los textos, por eso es un texto que finalmente después lo bautizamos o lo llamamos ahora discurso sobre el estilo. Digamos, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque Buffon termina descubriendo o planteando, quizás no sé, no creo que por primera vez, pero lo plantea de una manera muy rotunda, muy definitiva. Plantea que el destino final o la perdurabilidad de un texto está en su estilo, no está en lo que diga. Porque lo que diga efectivamente puede ser refutado o no, será superado, alguien vendrá y lo dirá de otra manera. Lo que hace que un texto perdure es justamente el acierto de su forma, el acierto de su rostro, podríamos decir. Y a mí me parece muy interesante recalar en ese discurso, porque no es un discurso que se le está diciendo no es un discurso destinado a los escritores, es un discurso en el corazón de la ciencia de la época. Es un discurso a la Academia de Francia, a los académicos, y ni siquiera a cualquier tipo de académico, a los que están contando los huesos, los que están haciendo la clasificación de la naturaleza, es decir, podríamos decir las ciencias que indudablemente llamamos ciencias ahora, las ciencias llamadas duras a veces también, o convencionales, y sin embargo, he ahí un científico, un naturalista innegable, por supuesto ahora lo llamamos ensayístico, pero ahora es muy fácil, digamos, ¿no? En general todo lo pasado lo llamamos ensayístico, y la ciencia cree que solo es ciencia lo que hacemos ahora. Dentro de un siglo probablemente nosotros seamos llamados ensayísticos también. Y la ciencia contemporánea, incluso la astronomía o las ciencias más aparentemente sólidas, también sean desechadas por ensayísticas, si es que tenemos esa idea equivocada del ensayo. Ahora, Buffon, que ahora ya que se lo ve ahora como un ensayista, sin embargo, ahí dijo algo fundamental, porque ahí justamente
advirtió un problema central, y ya no es en el mundo meramente del ensayo, sino podemos decir en el mundo en general de todos los textos, de todos los textos. Los textos pueden morir, fácilmente pueden morir, si solo la apuesta de ese texto es decir algo novedoso o jugar con... Ahora, en la medida que el texto logra su acierto formal, es un texto eterno. Bueno, ahora nos estamos embarcando como en otro territorio con Buffon, el estilo del hombre. Sí, es lo que decías sobre Adorno es una discusión que se da frecuentemente porque él lo plantea para refutar a Lucas, que había escrito el otro ensayo sobre el ensayo del principio del siglo XX, Carta sobre el ensayo. Lucas decía que el ensayo tenía una forma artística, que era un lugar, digamos, de mediación con la ciencia, con el saber, pero que te asumía la forma del arte. Y Adorno va a decir que no, que como trabaja con conceptos, no estaría en ese lugar, no se propondría como forma artística. El problema de Adorno es que justamente vos, al poner ahí a Buffon y a otra tradición, o retroceder unos siglos también, Adorno está considerando el ensayo como un lugar de exploración del sujeto, de la subjetividad y de lo íntimo, de la vida del sujeto incluso, que sí está en Lucas y en Montaigne, obviamente, como origen. Que el ensayo sea una exploración de lo íntimo, y en ese sentido la perduración está en el estilo porque lo que va a perdurar es una subjetividad singular, digamos, ¿no? en ese estilo. Y en ese sentido, los argumentos o los conceptos o las cosas de las que habla el ensayista, como decía Lucas, son como cosas entre medio de las cuales, en cuyos intersticios va entrando la vida, y eso que le va a permitir seguir estando vivo. Como Lucas decía que estaban vivos los diálogos de Platón, no importa que no exista nada de lo que dice Platón, ni las ideas, ni haya demasiado sostén para muchos argumentos de Platón, o las cosas que dice. Pero el modo en que están dichas, digamos, las hace vivas todavía, ¿no? Y eso es lo que vos señalás de Buffon, es como más radical. Los franceses son siempre escandalosos, incluso en esa época, de decirle a los científicos que de acuerdo a cómo escriban va a ser más verdadero lo que hagan, digamos. De alguna manera les tiraba esa idea. Y bueno, por ahí eso sería también interesante. Es interesante de los fragmentos de Montaigne que vos elegís, que Montaigne lee, o sea, él es como un sujeto moderno, casi una definición de lo moderno, y el tema de que su yo, su vida, sus experiencias y sus reflexiones personales sean el tema, es como una definición de modernidad. Pero toda su bibliografía, todas las citas de las cuales está lleno, digamos, su libro, son antiguas. Lo que sucede es que él como lee subjetividades ahí donde en las tradiciones podía haber, quién sabe qué estratificación, ¿no? en los discursos de la antigüedad. Entonces lee a Plutarco como ensayista, a Platón como ensayista, y a los poetas también como expresiones de la subjetividad o como formas poéticas que le están hablando a Montaigne de sí mismo, ¿no? Y entonces me parece que la cuestión del estilo o de la creación de forma es también la creación, digamos, de una especie de invención del sujeto, de creación del sujeto en el sentido de la modernidad como autocreación. Por eso, por ejemplo, en Max Vence, que plantea esta idea de que el ensayo es poesía y prosa a la vez, o es creación y exposición de tendencia a la vez, los ejemplos son Kierkegaard, Nietzsche. Dice, bueno, la filosofía de Kierkegaard, la filosofía de Nietzsche no existen si no está esa forma poética, creativa en la que fueron expuestas. Es más, se crea esa forma y ahí se produce, adviene, digamos, esta singularidad que es la filosofía de Kierkegaard o la filosofía de Nietzsche. Por eso me parece que esa es una vía, la vía como del problema de la subjetividad, es una vía no para decir que todo es ensayo, sino para mostrar quizá los elementos represivos
con los que por ahí se enfrenta el ensayo, ¿no? Si uno lo piensa en cualquier instancia. Incluso Adorno asume como un elemento represivo cuando dice, no, bueno, no, acá no voy a hablar en primera persona, sino que se trata de concepto, no puedo poner el yo ahí a jugar, o el arte, o lo poético. Es un elemento filosófico represivo, así como puede haber un elemento represivo en la prohibición de la primera persona en determinado modo de exposición. ¿Sabes qué? Sí, yo creo que también los ensayistas un poco nos jactamos de que la academia nos da la espalda, y yo no creo que sea así, ¿eh? Yo finalmente, te digo, también jugué con esa idea de que de construir la idea de que el ensayo es el género perseguido y que hay toda una gran institución, y finalmente no pasa así, digamos, no solo que este encuentro, que es un texto editado por la universidad, sino que en general el ensayo vive en la academia o en sus arrabales, pero habría que, por supuesto, dicho de una manera vulgar, si me van a disculpar, pero garpa decir que el ensayo es un género perseguido porque que le aporta como una épica o le aporta como cierto rasgo, siempre conviene ser un perseguido, ¿no? Pero en realidad el ensayo no es para nada perseguido en la universidad. La universidad lo subvenciona, lo auspicia, de alguna manera lo enseña, a pesar de que y a pesar de que hay cátedras enteras que le dicen a los alumnos jamás escriban un ensayo ni se tienten un ensayo, después uno revisa las bibliografías completas y es una bibliografía ensayística, digamos, ¿no? De modo que yo ya yo en lo personal no predico más la idea de que la universidad es o los géneros ligados a la universidad, la tesis, la monografía, el paper, son contrarios al ensayo, porque en realidad vos agarrás cualquier tesis ahora de comunicación o cualquier tesis de sociología y le sacás, la acomodás un poquito, le borrás el nombre tesis y le ponés ensayo y se edita como ensayo, digamos, y viceversa. Y viceversa, muchos ensayos de sociólogos, Sí, yo me refería digamos, cuando hablaba de represión, me refería a una cuestión más psicoanalítica, digamos, no tanto que haya una institución que te reprima, sino que sí. El problema es, digamos, eso se vuelve más sintomático cuando aparecen distinciones en el interior del ensayo. Obviamente, yo escribo paper y trabajo en el CONICET y todo lo que publico después lo publico como ensayo, y el CONICET me lo paga como paper y yo después lo publico como ensayo, y así lo puede hacer cualquiera. El tema es, por ejemplo, en la crítica literaria en un momento se empezó a utilizar para poder distinguir el ensayo de Beatriz Arlo del ensayo de Borges, el ensayo de escritor. O sea, el ensayo que escribe Aira, Saer o Borges son ensayos de escritor que están totalmente desligados de cualquier pretensión universitaria, y por otro lado hay modos ensayísticos de exposición de críticos y de sociólogos y de comunicólogos, etc. Pero para mí el problema no es el yo en la primera persona, sino el tema de la subjetividad en el sentido más vital, ¿no? ¿Hasta qué punto lo autobiográfico tiene que permear ahí el estilo para que uno, digamos, pueda decir que ahí se definió verdaderamente algo, ¿no? No sé si algo que haya que hacer, pero digamos que los ensayos más fascinantes de la historia del ensayo, literarios o filosóficos, tienen mucho que ver con eso. O sea, la persistencia misma de Montaigne, que es inexplicable que sea tan entretenido después de tantos siglos, tiene que ver con ese elemento vital, digamos. Sí. Yo creo que, ¿sabes? El problema ese dónde se lo podría arrastrar para encontrarlo y eventualmente para curarnos de ese problema, en las reglas del método sociológico de Durkheim. Porque si nosotros creemos que ahí efectivamente se funda el método de las ciencias sociales, tal cual ahora lo concebimos, ahí la apuesta fuerte de Durkheim es a la erradicación del sujeto en la escritura, y por tanto del estilo, ¿no? Digamos, y esas reglas que generaron tanta influencia, no solo en la sociología, sino que en todas las ciencias sociales, y que finalmente
se dejan permear por esa idea, digamos, de que un texto es científico en la medida que no aparezca el sujeto, y por tanto la forma de darnos cuenta que no está el sujeto es que no aparezca el estilo, y que el texto tenga el aspecto más impersonal posible. Yo creo que el momento, el hecho fundamental para eso que es un error, efectivamente, es las reglas del método sociológico de Durkheim, que por otro lado es un gran ensayo, y es una gran escritura, ¿no? Porque ni el propio Durkheim después sigue su propio consejo, digamos, ¿no? Ahora, en ese discurso, en esas reglas, llamadas así, esas reglas, finalmente, Durkheim dice, bueno, el costo de esto, es decir, el costo de fundar ciencias, de fundar una ciencia social, el costo va a ser que nadie nos va a leer. Es decir, vamos a escribir de manera tan hermética que vamos a perder lectores. Pero bueno, esa es la garantía de separarnos de lo que nosotros no queremos, de la sociología que están haciendo los escritores, que no queremos hacer eso. Queremos fundar una ciencia que sea estimada como ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ahí hubo un error, digamos, suponer que había que escribir de tal manera que había que separarse del lector, digamos, separarse de todo tipo de voluntad de una escritura amena, de un tipo de escritura que generaba un tipo de vínculo con el lector, digamos. Esa apuesta de Durkheim, yo creo que si revisamos esas reglas, ahí podemos encontrar un primer problema que se arrastra hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy cualquiera que está en la universidad sabe que se encuentra con episodios o con alumnos que quieren hacer tesis y que se esmeran de manera enfática en una escritura deliberadamente borrosa, dilativa, barroca, o llamémosle como quieran. O sea, se esfuerzan deliberadamente para alejar al lector, suponiendo que detrás de esa enemistad se encuentra la garantía de cientificidad. Bueno, eso es un error, y hay que plantearlo así, es un error creer que escribir de esa manera el texto se hace más científico. Escribir de esa manera la única garantía que hay es justamente de escribir textos para ser archivados. No hay otra forma. Si la cientificidad no está dada por ese aspecto elefantiásico o ese aspecto demencial que tienen los textos académicos, digamos, ¿no? Yo creo que el origen ahí está el texto de Durkheim. Sí, bueno, eso desemboca en el problema del antropólogo, ¿no? Es decir, Lévi-Strauss diciendo, bueno, que finalmente todas las mitologías terminan siendo las mitologías del antropólogo también, que hay una mitología de la ciencia, que es esta, que implica la observación y demás. Por otro lado, el mismo Durkheim, en otro libro, cuando habla del suicidio, la hace en un sujeto que es él, en todo caso. Es un problema, pero el problema del estilo no es algo, la idea, la objetividad como fantasma, digamos, ¿no? Porque obviamente que salvo en alguna ciencia experimental que hace cosas que no son palabras, no hay eso que se llama lo por lo tanto, es siempre una impostura. Y eso es lo que también se transforma en hermetismo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso también... estamos yendo del ensayo. Estamos yendo... No, pero también, nos estamos yendo del ensayo, pero yo iría a ese aspecto, al aspecto de la escritura, porque a veces pensamos el ensayo muy en la línea germánica y con el peso de Adorno, y pensamos solo el aspecto filosófico del ensayo. Yo abordaría más la vertiente británica, ¿no? Y pensaría el ensayo en su dimensión estilística, o sea, pensaría fuertemente el problema del estilo y el problema de la escritura. Porque, por otro lado, los ensayos, cuando nos referimos al ensayo, en general nos referimos a texto, no nos referimos a oratoria, a discurso público oral, en general nos referimos a texto, y el texto está escrito. O sea, no podemos soslayar la escritura, como que si la escritura fuera anecdótica. Ahí la escritura es central en el texto, se constituye la materialidad del texto, es la materialidad del ensayo. Con lo cual el problema de la escritura yo lo pondría en primer lugar, lo pondría en primer lugar también.
De modo que los problemas del estilo me parecen centrales. Y me parece que podemos desentrañar el lugar por el cual se gestó un tipo de texto, o se cree que el texto, en la medida que sea más hermético, o en la medida que sea deliberadamente jergal, o deliberadamente técnico, o deliberadamente ilegible, hay ahí una garantía o de cientificidad o de profundidad. Yo creo que hay que desarmar esa tradición, que por supuesto en Argentina está muy tramada. Digo Argentina para, digamos, yo conozco los orígenes de por qué pasó eso, pero también creo que se puede desarmar eso. Pero hasta el día de hoy está muy fuerte eso, suponer que el texto, en la medida que tenga de que esté cubierto, de que esté cubierto de esa sintaxis, de esa extensión, de ese aspecto impenetrable, el texto es profundo, o el texto. Yo creo que podemos desarmar. Y creo que una buena forma para desarmar eso es toda la tradición de los ensayistas ingleses. Sí, podríamos empezar con Borges acá también. Bueno, es que justamente la solución o el resultado de esa tradición es Borges. O sea, justamente, digamos, en Argentina hubo una tradición ensayística que no arrancó de la tradición alemana, que arrancó de la tradición anglosajona y produjo a Borges. Bueno, toda esa tradición me parece que hay que estar atentos a esa tradición. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque esa tradición nos habló sobre el estilo y enfatizó el problema estilístico, enfatizó el problema de la escritura, ¿sí? Lo que pasa es que a veces la consideramos un poco livianamente, o consideramos que es mera trivialidad, o es mero texto de, podríamos decir, como ensayo menor, digamos, ¿no? Uno agarra todos esos ensayistas y a veces se lo suele, al lado del ensayo Adorno, parecería que Thomas de Queen, o Carlyle, o Emerson, o Stevenson son cosas menores, pero en realidad me parece que el resultado de esa tradición es Borges, ¿no? En cambio, la otra tradición, la tradición de Adorno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Podríamos saber mucho, me parece que ya tenemos un trecho de relato y que hemos hablado bastante del libro y del tema. No sé, Juan, si vas a abrir alguna pregunta, hay un espacio para eso. No, yo los escuché muy, muy atentamente. Me quedo ahí en el partido de fútbol de Francia-Inglaterra y Alemania ahí. Bueno, pero sobre todo esos dos, ¿no? Entre Buffon y la tradición inglesa. Me acordaba también de que, hablando de gente barroca y abigarrada, Jacques Lacan empieza sus escritos citando a Buffon, ¿no? El estilo del hombre, la frase esa, y le da un giro e inicia, digamos, un estilo de transmisión bastante singular, que es el estilo del psicoanálisis. Bueno, que me parece que tiene una forma también de escritura bastante particular, bastante cercana al ensayo, y que hace con eso algo medio raro, pero bueno, me parece que son temas que se pueden llegar a desprender de esto. Tenemos ya 1 hora 10 de vivo. No sé si quieren decir ustedes algo más como para ir cerrando. Sí, Preguntas. una cosita más. Sí, decime. Para que no parezca que es una oposición, Dan, y no descartar la pregunta. Qué curioso lo de Buffon, porque justamente es un discurso en favor de la calidad que da y en favor del estilo. Y sin embargo, lo único que pervivió de ese discurso es esa frase. Hay un ruido de fondo. No, es un ruido acá. Ahí te silencio el micrófono un ratito. Bien. No, decía que qué paradoja lo de Buffon, porque hace un discurso en favor de la claridad y que las ciencias tienen que de alguna manera hacer una apuesta al estilo, y que todo lo que uno dice tiene que ser absolutamente diáfano. Y sin embargo, lo que hizo es eterno y perdurable ese discurso es justamente la frase más enigmática, que es la frase
el estilo es el hombre, que hasta el día de hoy no podemos desentrañar, y de hecho, como no podemos desentrañar, a veces la citamos de cualquier manera, ¿no? El estilo en el hombre, o sea, y las propias obras completas de Buffon a veces la copian de una manera o de otra. Es decir, yo me lo formulo como una gran paradoja, digamos. Por un lado, encuentro las grandes virtudes de un texto diáfano y sin embargo, ahí donde aparece el misterio, donde se cuela una frase medio enigmática, también nos siembra algo que queda abierto, digamos, ¿no? Esto para decir que no es que estoy absolutamente en contra de Adorno, a pesar de que bueno, tengo por supuesto mis reparos con esa escritura. Pero volviendo al caso Buffon, me parece eso, que digamos, es un discurso que no quedó nada de ese discurso, excepto esa frase, ¿no? El estilo es el hombre, digamos, que es absolutamente indescifrable, porque además el discurso quiso decir otra cosa, pero queda esa frase que es un enigma. Digamos. Bien, bien. Silvio. Sí, bueno, esa frase tiene un problema de que es reversible. O sea, uno no sabe si el estilo hace al hombre o el hombre crea su estilo. Es un problema que no se resuelve nunca. Y porque por otro lado es imposible a partir de eso hacer un llamado a la voluntad, sea la voluntad de juicio o la voluntad de escribir, porque si el estilo es el hombre no podría decidirse a crear su estilo, sino que lo es. Simplemente tendría que dejar ser al ser. Sería un problema para la voluntad. Y por otro lado, el estilo es la definición. Es lo mismo que señalaba antes con respecto a Max Benz, es decir, no se puede separar la forma que escribe Kierkegaard de la filosofía de Kierkegaard, lo mismo pasa con muchos otros autores, porque es el hombre. No sé si es el hombre o la mujer o el señor Kierkegaard, pero digamos, es algo que está directamente ligado a ese lenguaje, y ese lenguaje, digamos, el caso de Montaigne en ese sentido es interesante porque escribe durante una cantidad de años el mismo libro, que él por momentos va viendo que el libro que va escribiendo lo va constituyendo también como sujeto reflexivo, digamos, ¿no? Es decir, como si el estilo tuviera un efecto de retroalimentación sobre el supuesto hombre, o lo que sea que habla en el libro. Pero bueno, Lacan es el culpable de que se hable mucho de esa frase. Nadie sabe quién es Buffon. A veces se lo escribe mal, se le saca una F, o puede ser el Buffon de la corte. Sí. Ahí queda distinto. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. La verdad que en nombre de la editorial les agradecemos a los dos, a Silvio por la presentación y por las preguntas, por el diálogo, y a Fernando por el libro, por la voluntad de juicio, que repito, lo pueden ya ir consiguiendo en las librerías, ¿sí? Y bueno, la editorial sigue teniendo algunas actividades. Durante toda esta semana está la 18ª edición de la Feria del Libro de Formosa. Va a haber presentaciones por el canal de YouTube. El domingo 6 de septiembre se va a presentar, a las 16 horas, se va a presentar El crepúsculo de las simples cosas, que es la compilación de ensayos sobre el COVID y, bueno, las consecuencias que tiene a nivel social, filosófico, de pensamiento, etc. El día sábado 5 de septiembre, es decir, mañana, se va a presentar Insectos, guía completa para explorar su mundo. Va a ser a las 12 del mediodía, también por el canal de YouTube de la Feria del Libro de Formosa.
Y bueno, esta presentación fue ayer, o sea, pero la pueden ver por el canal, digamos, recobrar por el canal, la presentación de Ciencia Monstruosa, explicaciones científicas de monstruosidades famosas. Bueno, esa es la información un poco de la editorial. De vuelta les agradezco a ambos y bueno, nos debemos un vino posterior para seguir con esta charla que la verdad que podría seguir por varias horas más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, Silvio. Gracias a vos, Fa. Nos Gracias, vemos. Juan. Por favor. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.